No hay duda en que la cocina latinoamericana es un cúmulo de diversas influencias culturales a lo largo de mucho tiempo que le dan la riqueza y el gran sabor a los platos que nos representan. Sin embargo, muchos de los ingredientes que se usan en nuestra gastronomía constituyen la diferencia en relación con otras latitudes a nivel de cocina. Y así como, por ejemplo, la canela llegó al continente para transformar el sabor de nuestros postres, la vainilla constituyó el cambio radical en los platos dulces del viejo continente cuando partió de aquí. Hoy conoceremos especias y condimentos originarios, así como algunos de los más usados en Latinoamérica. Comencemos. Empieza ahora Español con Todo, presentado por la psicóloga y profesora de español Lu Dey Flores. Hola, hola, bienvenidos a Español con Todo, un podcast con curiosidades y temas interesantes para estudiantes de español nivel intermedio avanzado. La transcripción completa de este episodio, así como ejercicios de comprensión de lectura y gramática, los podrás adquirir por el precio de un café en el link de la descripción. Conocidas como joyas en la cocina cuando las usamos correctamente, las especias, hierbas aromáticas y condimentos pueden enaltecer, mejorar y destacar un sabor, siendo una caricia a las papilas gustativas o un rechazo total. Son los secretos a su vez mejor guardados de las abuelas y las cocineras. Pero, ¿las especias, hierbas aromáticas y condimentos son lo mismo? Pues bien, según el sitio Animal Gourmet, las especias siempre son de origen vegetal e incluyen tallos, bulbos, hojas, flores, frutos y semillas. Algunos ejemplos son el achiote, el ají, el clavo, el cilantro o la nuez moscada. Por otro lado, los condimentos son la mezcla de especias, salsas, jarabes, vinagre, extractos o esencias, pero también la sal, el limón, la cebolla o el ajo combinados. Un dato curioso obtenido del sitio dilmun.mx es que los condimentos acompañan al plato ya cocinado, son un complemento. Por el contrario, las especias se añaden al cocinar un platillo. Antes de iniciar con las especias, es necesario destacar que la principal, que todos conocemos y usamos desde tiempos inmemoriales, es la sal. Sin importar el origen, esta constituye la principal especia y condimento en la que se basan muchas cocinas, no solo en el continente, y representó aspectos históricos, sociales y hasta económicos de sociedades enteras. Por ejemplo, ¿tú sabes de dónde proviene la palabra salario? Proviene del latín salarium, que significa sal. Durante la época del Imperio Romano, la sal era un bien valioso y escaso, ya que servía para preservar los alimentos. Por ello, se pagaba a los funcionarios públicos y soldados con sal. Los paquetes de sal que se les entregaban a los funcionarios se llamaban salarium. También era el elemento con el cual conservaban por más periodo las carnes o alimentos. Recordemos que la nevera solo existió a partir del año 1803, con la creación de armarios que usaban porciones de hielo y sal para preservar los alimentos. Curioso, ¿no? Bien, conozcamos a continuación cuáles son las especias originarias de Latinoamérica. El achiote. Es una semilla de color rojo que se usa para teñir y sazonar los alimentos. Se le conoce también como anato o noto. Suele usarse para darle color al arroz, el pollo y el cerdo, y sustituye de buen modo el azafrán, que es más caro. El achiote es originario de América y se cultiva en las regiones intertropicales del continente, en Colombia, México, Ecuador, Andes de Perú, Brasil, República Dominicana, América Central y Venezuela. Su uso se remonta a tiempos precolombinos. Por ejemplo, los aztecas lo utilizaban para teñir textiles, como colorante corporal, por ejemplo, pintalabios, y como colorante de alimentos y bebidas. Los mayas lo utilizaban como especia y colorante, como para colorear el cuerpo en ritos religiosos, y lo asociaban con la lluvia. Además, las semillas se llegaron a utilizar incluso como moneda.
Hoy en día se usa en platos como la cochinita pibil y en tacos al pastor en México, en la moqueca en Brasil, en las empanadas y las hallacas en Venezuela para darles el color característico. Vainilla. Se conoce como la especia mexicana por excelencia. Proviene de la vaina de una variedad de orquídea y se utiliza madura. De ella se sustrae el extracto, un jarabe oscuro, y es la versión más usada en la cocina. Es el sabor favorito de los helados y se utiliza en repostería para cremas pasteleras y chantilly. También se encuentra presente en diversos postres y tortas a lo largo del continente. Pimentón. Este tipo de pimiento es nativo de América, específicamente del antiguo México. Crecen en la naturaleza en el centro de México y durante siglos han sido cultivados por los pueblos mexicanos. Los pimientos se introdujeron luego en el Viejo Mundo, cuando el pimentón fue llevado a España en el siglo XVI. Sin embargo, hoy en día lo cultivan principalmente en Hungría, Bulgaria, España, sur de Francia y Grecia. Según el color, el tamaño o la intensidad del picante, el fruto del pimiento tiene distintas denominaciones. Como especia se comercializa en forma de polvo seco, que también puede tener distintos niveles de picante. En la actualidad, pocos son los platos regionales que no incluyen pimentón, aunque lo hagan de forma muy diversa. En América tiene varios nombres: pimentón, morrón, pimentón español, pimentón dulce, entre otros, variando de acuerdo al país. Gracias a las transformaciones genéticas, actualmente se encuentran pimentones rojos, verdes, amarillos y anaranjados. Con el pimentón se pueden condimentar multitud de platos: guisos, carnes, pescados, papas o verduras. En las cocinas latinas no pueden faltar como ingredientes en salsas, aderezos o sazonando carnes de res o cerdo en las diferentes cocinas. Pimienta cayena o chile. La pimienta cayena o chili se consigue de un particular tipo de pimiento que se caracteriza por ser muy picante e intenso. La planta es originaria de América del Sur, Central y México. Sin embargo, se cultiva también en África y la India. Desde hace 7000 años se ha cultivado, como puede verse en tumbas prehistóricas de Perú y en registros históricos. La pimienta cayena es adecuada para platos de carne, guisos, sopas de tomate, salsas oscuras, pizzas o carne. Es un ingrediente imprescindible en la cocina mexicana. Vamos con publicidad. ¿Te interesa continuar aprendiendo sobre América Latina y todos esos aspectos llamativos del continente que no encuentras en los libros para aprender español? Pues te los tengo. Materiales exclusivos de asuntos súper interesantes, culturales, históricos y curiosos de Latinoamérica. Puedes encontrarlos en espanolcontodo.gumroad.com. Hallarás allí tanto materiales gratuitos como materiales con un precio súper accesible por poco tiempo. Ingresa ya. El enlace en la descripción del episodio. Continuamos. Ya en cuanto a las especias traídas al continente, encontramos algunas muy representativas como son ajo. ¿Quién no conoce o ha usado esta especia en la cocina? Con orígenes difusos entre Asia y Egipto, el ajo llega a América con los españoles, no sin antes tener una historia bastante polémica en Europa, porque en un periodo histórico, la gente de Alcurnia, del Viejo Mundo, asociaba el olor del ajo a la pobreza. Paradójico, ¿no? Por otro lado, se cree que en Grecia los atletas lo consumían antes de los Juegos Olímpicos para agregar vigor y resistencia en el deporte. También, hoy en día, el vínculo entre esta especie y la cocina italiana es indisoluble, como lo sería con el tomate. En cuanto a las características de esta especia, su raíz es bulbosa y está compuesta por 8 o 10 bulbillos, los cuales constituyen lo que vulgarmente se conoce como cabeza de ajo y dientes de ajo respectivamente. Actualmente no hay una cocina latinoamericana que pueda afirmar que el uso del ajo sea propio y único en sus espacios. Se consume en todo el continente. Incluso en Estados Unidos tienen un periódico llamado The Garlic Times para hacernos una idea de la representatividad de este.
En cuanto a América Latina, los sofritos a base de ajo y cebolla son imprescindibles. La salsa de ajo como condimento en muchos platos, el mojo criollo, condimento muy representativo en la cocina cubana, el pan de ajo o pan con ajo, conocido en las cocinas peruanas y brasileñas. En fin, en muchas gastronomías se presenta el ajo como el elemento indispensable e inicial de cualquier receta salada. Cilantro. El cilantro, conocido como una hierba aromática, se le conoce también con otros nombres como culantro, cilandro, cilantrico, perejil chino o japonés, con un origen entre el Mediterráneo oriental y el Oriente Medio. Se utiliza en la mayoría de platos mexicanos. Son aprovechables tanto las hojas como los tallos, e incluso algunos cocineros aconsejan hasta el uso de las raíces. Sin duda, en esta hierba todo se aprovecha. Es un excelente sazonador para cualquier tipo de carne, del guacamole y el pico de gallo mexicano, del ceviche peruano, asimismo en la cocina colombiana en sopas y otros platos. También se usa como ingrediente en la preparación de la guasacaca venezolana, sin dejar de lado que es un ingrediente omnipresente de muchas ensaladas, salsas y aderezos en diversos países. Clavo de olor. Es una especie aromática que se utiliza en cocinas de todo el mundo. En los inicios del descubrimiento y comercialización, era un ingrediente caro, escaso y solo disponible para la gente rica. Se usaba con fines médicos, gastrointestinales o dentales. En cuanto a sus características, se trata del capullo seco de un árbol de hoja también llamado clavero, nativo de Indonesia. Es muy reconocido el clavo como una especia muy importante en la gastronomía latina. El clavo de olor es muy poderoso en cuanto a sabor y fragancia, por lo que debe usarse en pequeñas cantidades para no alterar el sabor principal de un plato. Esta especia es usada tanto en repostería como en platos salados. Sin embargo, en América Latina es empleada principalmente en postres y dulces, como el internacional arroz con leche y coco, la natilla colombiana, el dulce de zapallo ecuatoriano, el dulce de lechosa en Venezuela, entre otros. Canela. Según el sitio de rechupete.es, la canela es una de las especias más antiguas conocidas. Nombrada en el libro del Éxodo, hay registros que aseveran que en China ya se empleaba en el 2500 a.C. y los árabes la usaban para aromatizar carnes, pues impedían a las bacterias responsables de su putrefacción, al contener un aceite esencial rico en fenol. En la Edad Media se usaba para mejorar el sabor de los vinos y aromatizar diversas comidas. Hoy en día se produce en India, Malasia, Madagascar, Brasil y Guyana, pero la que más se consume por su mejor calidad es la originaria de Sri Lanka y de China. Esta especia es muy apetecida, aunque no es dulce por sí sola, pero se usa junto con muchos dulces azucarados. Es un condimento marrón que se obtiene de la corteza interna desecada del canelo y en polvo usado principalmente en repostería. Sin embargo, en bebidas como el canelazo, esta especia es fundamental. Una bebida típica alcohólica que se sirve caliente y que se prepara mezclando agua, canela, azúcar, aguardiente, panela y en ocasiones jugo de limón. No se sabe con exactitud el origen, sin embargo, lo importante es su contribución a enaltecer las bondades de la canela en un trago. En Ecuador es una bebida tradicional de la sierra y la bebida más tradicional de las fiestas de Quito. También se considera una bebida tradicional en Colombia, Perú y el norte de Argentina. En Colombia, la canela se popularizó en las festividades navideñas al ser un ingrediente imprescindible de la natilla colombiana que acompaña la Nochebuena. Una curiosidad de esta especia tan deseada es que su búsqueda en la época de la colonización llevó a Gonzalo Pizarro a una expedición descomunal e irracional en busca de un aparente bosque interminable de canela que supuestamente se obtenía de las escuetas traducciones de los intérpretes a los indígenas sobre este lugar y de historias sin comprobación. Es importante recordar que la canela era una de las especias más preciadas de la época, y los españoles soñaban con encontrar bosques enteros que los hicieran ricos de la nada. Toda esta fabulosa y cruel historia inspiró la obra El País de la Canela, del escritor colombiano William Ospina, ganadora del premio Rómulo Gallegos en el 2009.
Qué sorprendente cómo una especie derivó en la masacre de los esclavos incaicos que iban en la expedición, en el descubrimiento del Amazonas y mucho más. ¿No te parece? De seguro faltan otras especias usadas en el continente. Sin embargo, las nombradas son las más representativas manejadas en las gastronomías latinoamericanas. ¿Crees que faltó alguna que tú conoces, que requiere ser nombrada? Con este episodio llegamos al final de esta temporada, no sin antes agradecerles a todos los oyentes interesados en el idioma y la cultura latinoamericana e invitándolos a continuar con nosotros en la próxima temporada que tendrá muchas novedades y posibilidades para los oyentes. Hasta una próxima, nos vemos, chao chao. Escuchaste Español con Todo.